Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de La Locura por las Motos y hoy arrancamos con la clase número 2 de este curso de mecánica de motos. Espero hayan visto la clase anterior, vamos a hacer un pequeño repaso. Hablamos de que el motor es una máquina térmica capaz de convertir la energía calorífica en energía mecánica. Lo hace a través de la combustión, convierte la energía química de los combustibles en mecánica a través de los 4 tiempos que estuvimos explicando. Si no recuerdan, tenemos el tiempo de admisión, compresión, expansión o combustión y escape. Esos son los 4 tiempos que va a desarrollar el famoso motor de Nicolás Soto. No hablamos todavía de motor de 2 tiempos, lo vamos a ver mucho más adelante. Realmente que no es algo que vamos a hacer mucho hincapié en este primer módulo del curso, pero bueno, tengan en cuenta que lo hace en la mitad de tiempo con un poquito de diferencias y es muchísimo más simple. Pero bueno, la importancia de este curso es hacer un poquito de hincapié en la mayoría de las motos que tenemos hoy día a día que conocemos nosotros. Recuerden que ya habilitamos el botón de unirse al canal para que puedan tener contenido exclusivo, ver estos videos con días de anticipación, tener un trato preferencial hacia las preguntas y vamos a empezar a subir un contenido más específico respondiendo preguntas que me hagan ustedes también en el canal. Así que dense al botón de unirse. Con una membresía y un pequeño pago pueden aprender un poco más de este extenso curso que es de la mecánica de motos. En esta clase vamos a estar explicando en particular cada parte del motor y su clasificación. Vamos a estar profundizando en cada uno. Por ejemplo, vamos a arrancar con el cilindro. En motos el cilindro es de aleación de aluminio. Es positivo porque es liviano, tiene una muy buena disipación de calor. Por eso son las aletas, más allá de que este es un cilindro de un CG y es refrigerado por aire, todas las aletas ayudan a refrigerar el mismo. Entonces el aluminio tiene una muy buena disipación de calor. En su interior contiene la camisa es de acero. Como pueden ver, el cilindro, la parte de aluminio, termina hasta esta parte y lo que sobresale es la camisa. Las camisas van clavadas en el cilindro, no tienen diferencia de medida, o sea, tienen la misma medida del cilindro que la camisa. Estas se clavan por diferencia de temperatura. Lo que se realiza es, se dilata el cilindro con calor, el aluminio se dilata. Siempre que aplicamos algún material o cualquier elemento hacia el calor se va a dilatar, y si lo aplicamos con frío se va a contraer. Entonces, si tenemos dos materiales de distinto material, en este caso aluminio y el cilindro de acero, y nosotros calentamos el aluminio, se va a dilatar más que el acero. Entonces lo que hacemos es, el cilindro lo enfriamos y directamente lo clavamos dentro del mismo. Esto recuerden que tiene que ir sin sobremedida y tiene que entrar justo. No puede quedar aire en las partes internas entre el cilindro y la camisa, para que ese aire que contiene adentro, cuando el pistón esté trabajando internamente, no levante temperatura en ciertos sectores. Tiene que estar justo, tiene que entrar perfecto. Lo positivo de tener las camisas de acero es que las mismas se pueden rectificar hasta 2 milímetros. Entonces los pistones vienen en sobremedidas. Acá tengo el calibre, vamos a medir este cilindro del CG. Vamos a suponer que está en medida original, tiene 64 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede llevar hasta la medida de 66 milímetros con pistones sobre medida que van de 0.25 en 0.25. Entonces, si tenemos un problema en el cilindro porque se agarró el pistón o lo que sea, se rectifica. Rectificar es comer parte del cilindro, se agranda y se pone un pistón de una medida superior. ¿Cuánto? 25 centésimas mayor. Pero bueno, tengan en cuenta que cuanto nosotros más agrandamos la medida del pistón, más se reduce el espesor del cilindro y podemos tener a la larga problemas de temperatura. Yo recomiendo más de 1,5 milímetros, directamente cambiamos todo el cilindro completo, así no tenemos ningún problema. En este caso lo que tenemos acá es el agujero para colocar el tensor de la cadena de distribución, que la misma va a estar pasando por este surco. Y también en la parte de abajo tenemos una vena de aceite que va a estar circulando por uno de los espárragos para llegar aceite a la tapa de cilindros. Recuerden que los mismos pueden ser refrigerados por aire, como es en este caso, por aceite o por agua. Algunos cilindros que son refrigerados por agua no tienen camisa de acero, sino directamente es todo el cilindro de aluminio.
para soportar la fricción de los aros y el pistón internamente, lo que tiene es un baño de Nicacil. Es un compuesto combinado por níquel, cadmio y silicio. Puede soportar 3 cambios de kit, es decir, 3 cambios de pistón y aros sin rectificar. Cuando tiene camisa de Nicacil, recuerden que no se rectifica. Hay en Córdoba una empresa que se llama Tecnicil, que hasta ahora son los únicos que pueden realizar un buen baño de Nicacil a un cilindro nuevo y ahí poder colocar un pistón sobre medida. Recuerden que hay motos, también comúnmente las 2 tiempos, que suelen tener baño de Nicacil, que no se suelen conseguir los cilindros y demás, entonces hay que hacer un baño, pero bueno, es algo muy riesgoso, corremos riesgo de elevación de temperatura y demás. Como viene en la segunda imagen, algunos cilindros tienen un tabique que lo que hacen es trabar sobre el cilindro para que el mismo no se caiga y quede directamente fijado. Ahora es el turno del pistón. Son fabricados en aleación de aluminio, algunos tienen compuesto de cerámica ya que resisten a la temperatura. Recuerden que la cabeza del cilindro tiene que soportar, tiene una gran dureza ya que tiene que soportar la combustión. Tenemos las partes principales: la cabeza, el alojamiento de los 3 aros, los 2 aros de compresión y el aro rascaceite, y esta parte de acá abajo es la falda. En la cabeza del cilindro en la cabeza del pistón comúnmente tenemos las muescas donde va a hacer lugar para las válvulas, para que las mismas válvulas, cuando estén abiertas y estén en el momento de cruce, que lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar bien cómo es el cruce de válvulas, no toquen con la cabeza del pistón. Los pistones suelen tener marcas de fabricante y demás, y en este caso tenemos la marca de IN. Algunos tienen la marca de EX, que indica si el escape, una flecha o un punto, ya que el mismo tiene una posición. El pistón es abarrilado, no es totalmente cilíndrico, es decir que tiene una forma convexa. ¿Por qué? Porque la cabeza y la falda se van a estar dilatando cuando el motor levante temperatura. Entonces la parte de arriba va a soportar más temperatura, se va a dilatar y va a tomar la forma del cilindro. Recuerden que el único contacto que nosotros tenemos del pistón con el cilindro va a ser la falda prácticamente, ya que los aros son los que mantienen el pistón en contacto con el cilindro. Luego tenemos el hueco donde va a estar el perno del pistón y una canaleta donde va a estar el seguro del mismo, que va a evitar que el perno del pistón se mueva y se salga. El pistón no tiene contacto con los cilindros, lo tienen los aros, y también la falda va a estar estando en contacto con la película de aceite que lo va a lubricar. Los aros son los encargados de sellar el espacio que hay, la diferencia de medida que hay entre el pistón y el cilindro. Recuerden que para medir el pistón siempre se realiza de la pollera o de la falda. Siempre, obviamente, se hace con micrómetro, yo lo estoy haciendo muy a grosso modo, con un calibre. Siempre se hace de esta parte. Comúnmente son 1 centímetro, 10 milímetros desde el borde de la falda hacia la parte superior del pistón. Ahí tomamos la medida del mismo. Para los pistones forjados utilizados en competición se utiliza un buen aluminio. Este no tiene partículas de aire. Lo que se hace, se funde el aluminio en estado líquido y con un golpe seco se unen las moléculas del mismo. En la parte de la falda suelen tener también un lubricante de grafito. Es una película negra que lo que va a hacer es ayudar a la lubricación y a la película de aceite que hay entre el pistón y la camisa. Como había dicho anteriormente, en el cilindro los pistones vienen en sobremedidas. Por ejemplo, si tenemos un pistón de 54 milímetros, va a venir de a 0,25 centésimas. Obviamente que esto lo vemos con un micrómetro, no sirve medirlo con un calibre. Y se piden, por ejemplo, pistón de 54 milímetros en sobremedida 1,25 por ejemplo. Durante la combustión, el pistón soporta una presión muy grande, hasta 60 bares, en la cabeza del mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos el momento de la combustión, lo que hace es, el movimiento alternativo que genera la biela hace que se apoye de un lado más de la camisa que del otro. Para evitar este desgaste prematuro de un lado, lo que se hace es que el perno del pistón se descentra hacia adelante entre 1 y 2 grados. Es decir, si yo tengo el pistón acá y esta es la parte de la admisión, de este lado va la admisión, el perno del pistón lo corremos hacia adelante 1 o 2 grados. En este caso vamos a estar midiendo cuánto mide de cada lado. Entonces agarro el calibre, lo pongo del lado de admisión
y con respecto al extremo del perno de pistón y veo que está midiendo 52 milímetros. Ahora medimos del otro lado del perno de pistón hacia el lado del escape y vemos que mide 53 milímetros, es decir que el perno del pistón está desfasado 1 milímetro hacia la admisión. Siempre se desfasa hacia adelante, pero también corresponde en cómo gira el sentido del motor, si es horario o antihorario. También el descentrado del pistón ayuda a equiparar la diferencia rotacional en el momento del cambio de entre el PMS al PMI y reduce la vibración. Luego tenemos el perno del pistón. Son ejes de acero hueco que unen la biela con el pistón. Deben rotar libremente, es decir que los mismos van a girar sobre su eje y van a ir flotantes sobre el pistón. Ya no hay, casi no existen pernos que van clavados. Antes también iban clavados por diferencia de temperatura con el pistón, iban clavados. Ahora directamente estos son flotantes y van lubricados con aceite. Acá tengo un perno de pistón que se clavó en la biela por una falta de lubricación y no sé si pueden llegar a observar que la biela tiene un agujero acá que va a estar dando una lubricación al mismo. Recuerden siempre de medir los pernos de los pistones y se realizan las 3 medidas, donde aloja los 2 lados del pistón y en el medio donde aloja la biela. Ahora tenemos el turno de los aros. Estos deben ser elásticos, deben poder moverse y flexionarse. La fuerza que tiene el aro para expandirse se va a acentuar cuando se genera la presión de la combustión, ya que el mismo ingresa por la ranura del aro y hace presión de adentro hacia afuera. La luz que queda en el aro, esta luz se mide y la vamos a medir más adelante, se mide con una sonda. Esta pequeña luz se sella con el aceite. Existen 2 tipos de aro, 2 de compresión y 1 de control de aceite. Recuerden que los aros llevan una posición, tienen una marca, ya que no son exactamente iguales. Recuerden que los mismos no deben sufrir deformaciones al momento de ponerlos en el pistón. Los aros de compresión deben reducir al máximo la estanqueidad de los gases y el tercer aro, el del control de aceite, evitar que suba el mismo a la cámara de combustión. Como primer aro tenemos el denominado aro de fuego. Este va a realizar la función de sellar la compresión del motor. Es cromado ya que está en contacto con la combustión y trabaja en seco. Este no tiene lubricación. Son rectangulares y con un bisel interior. Recuerden que el aro nunca debe ser más duro que el cilindro por el desgaste. Como segundo aro tenemos el aro de compresión. Cumple la función de contener la compresión que el primer aro no logró realizar. Tienen forma trapezoidal y en L y con un escalón, y ayuda a barrer el aceite que no logró realizar el tercer aro. Y por último tenemos el tercer aro, el rascaceite, comúnmente denominado, y este lo que va a hacer es controlar la lubricación del cilindro. El mismo cuenta de 3 piezas, un panal de aceite en el medio y 2 aros más finos en sus extremos, tanto arriba y hacia abajo. Algunos tienen control de aceite, en este caso tenemos agujeritos dentro del tercer, donde se aloja el tercer aro, que hace que el aceite que va barriendo se va ingresando hacia la parte interior del pistón. Como ya dije, al momento de poner los aros tengan en cuenta de que el mismo no se deforme y no se rompa. Si bien son elásticos, llegan un momento donde se parten. Yo tengo acá un aro que está roto ya, si bien el mismo es elástico y yo le ejerzo una fuerza, llega un momento donde el mismo se parte. Entonces tengan mucho cuidado. Una de las maneras más fáciles de colocar un aro sobre el pistón es de la siguiente manera. Colocamos el aro en este sentido y la parte donde está la ranura la deslizamos por encima del mismo pistón y ahí la vamos girando de esta manera hasta que aloje, hasta que se empiecen a unir las puntas. Ahí la abrimos un cachitito e ingresa todo en la ranura. Tengan en cuenta siempre esto, hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia, ya que si se rompe un aro no vamos a conseguir un aro determinado, sino vamos a tener que conseguir los 3 aros. Y esto siempre conlleva a un gastadero más de plata. Así que con mucho cuidado colocamos el aro, entra en la ranura mismo y ahí está, ahí quedó perfecto. Lo repetimos el procedimiento por si no se quedó claro. Agarramos el aro, lo colocamos sobre la ranura, ¿sí? Y ahora lo deslizamos en sentido inverso. Ahí, lo vamos girando de esta manera.
hasta que se unan casi las puntas. Una vez que se unieron las puntas, lo agarramos el extremo, este extremo acá, lo abrimos un poquito y lo deslizamos hacia abajo. Lo vamos haciendo desde su extremo, ahí. Y ahí está, perfecto, ahí entró el pistón. Recuerden que los aros tienen posición, más allá de que tienen un sentido. En la parte superior del aro tenemos una letra T que indica top hacia arriba, tienen posición en el pistón. Como en la misma, nosotros tenemos el lado de la admisión, vamos a poner el primer aro hacia la admisión y la ranura la vamos a estar desfasando unos grados. Porque nosotros tenemos que conseguir que cada aro esté desfasado la ranura del mismo 120 grados. Es decir, vamos a tener el primer aro en este sentido, acá está la ranura, el segundo aro en este sentido hacia el lado de la admisión y hacia el lado del escape en el medio vamos a tener la abertura del tercer aro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el panal de abejas abierto bien hacia la parte del escape y la apertura de los dos aros más finos lo vamos a estar separando 1 centímetro para cada lado. De esta manera nos aseguramos un buen funcionamiento de los aros y una buena compresión del motor. Las principales funciones de los aros es evitar que los gases pasen de la cámara de combustión hacia el cárter y del tercer aro en particular de que el aceite suba a la cámara de combustión. Otra función del aro es asegurar una película de aceite sobre la pared del cilindro y también distribuirlo. También disminuyen el cabeceo del pistón y distribuyen la temperatura del mismo hacia el cilindro. Los aros deben tener muy poca resistencia a la fricción y, como había dicho anteriormente, no deben ser más duros que la pared del cilindro por un tema de desgaste. Recuerden que el sellado de la compresión se consigue con la velocidad de desplazamiento del pistón y con el brunido que tiene el cilindro. ¿Qué es el brunido? Es un rayado que hay internamente en la pared del cilindro. Este da lugar a que el aceite se pegue en la pared. El mismo controla la película de aceite. Posee un ángulo y cuanto más cerrado es el ángulo, más rápido sube el aceite. En la teoría, el extremo donde está la apertura del aro calza sobre la línea del brunido y gira sobre su eje. Dependiendo de la velocidad del motor, es el ángulo que posee el brunido. Igualmente no es algo muy específico, no es que si tenemos un motor que levanta la 12.000 RPM, el ángulo tiene que ser de 45 grados exactos. Recuerden que el brunido se realiza con una máquina de rectificación profesional. No vengan con las escobillas de 3 patitas con la agujereadora queriendo realizar un brunido, que eso para motos no sirve, no funciona. Se puede utilizar un poquito más en autos o en compresores a pistones, pero lo que es para motos siempre se recomienda hacer con la máquina ideal para hacer brunidos, ya que esto cumple la función importante de lubricar el pistón. Si tenemos un mal brunido con un mal ángulo, lo más probable es que en muy pocos kilómetros se termine agarrando el pistón. Y para los que no saben qué es agarrarse el pistón, es que cuando el pistón no está lubricado, se dilata tanto y existe una película de aceite que lubrique el pistón con la camisa. Entonces la parte de la falda se va a estar rayando y llega hasta soldarse con el cilindro. Se pegan, se sueldan por un tema de excesiva temperatura. Si no tenemos aceite y no controlamos bien el aceite, el pistón directamente se agarra, es la denominación, o se gripa, también lo dicen en muchos países, y directamente el motor suena a cascabeleo horrible. Y en las motos es muy común que empiece a fumar aceite y vemos una nube de humo blanca o azul por el escape. Sigo con mi hermosa tapita. Bueno, después tenemos la cámara de combustión. ¿Qué es la cámara de combustión? Es el espacio que existe entre la cabeza del pistón y la tapa del cilindro. Toda esta parte convexa que tenemos acá, que tenemos las dos válvulas y la bujía, esto es la cámara de combustión. Las válvulas son las encargadas de abrir y cerrar los flujos de los gases, y también la bujía es la que da la chispa para el momento de la combustión y así obtener la energía mecánica.
No voy a estar hablando mucho en este caso, en este video, de la tapa de cilindros, más allá de que contenemos la misma, contenemos las válvulas, tenemos la leva, los resortes, los casquillos, tenemos muchas partes en la tapa de cilindro y no quiero entrar en profundidad en este caso con la misma, porque no vamos a extender demasiado en este video. Ya vamos a ver después bien lo que es tapa de cilindro, vamos a ver la leva en particular, vamos a hacer las reparaciones necesarias para una tapa de cilindro, asentar las válvulas, vamos a hablar un poquito de las válvulas, pero bueno, quiero que tengan en cuenta esto, lo que sería la cámara de combustión de la tapita de cilindro. Qué sucia que está. Igual que el cilindro, la tapa de cilindros tiene también aletas de refrigeración y son de aluminio. Y seguimos con las juntas. Estas van a realizar el sellado y la estanqueidad entre el cilindro y la tapa de cilindros. Comúnmente esta junta es de metal, tienen, a veces son de múltiples chapas. En este caso esta es de un IBR 125, tenemos una sola chapa, pero por ejemplo el CBX, el Twister 250 tiene 3 chapas unidas por remaches. Recuerden que las juntas de las tapas de cilindros no soportan más que un solo torqueo, o sea, se utilizan una sola vez. No sé si se puede llegar a observar, tienen una formita, tienen una curva que se hace con presión, entonces una vez que nosotros la apretamos y la torqueamos, cuando la retiramos, la misma se deforma, entonces no se aconseja volverla a utilizar. Después tenemos las juntas universales del motor, suelen ser de cartón o de fibras resinosas. Antes se utilizaba el amianto, que tenía una buena resistencia a la temperatura, pero bueno, el amianto es cancerígeno, se prohibió hace muchos años y ahora se utilizan de este material. Algunas fábricas como es Yamaha o Kawasaki suelen usar las películas de fibras resinosas o también con partes de aluminio, son mucho más gruesas y esas se pueden llegar a utilizar una segunda vez y se tiene mucho cuidado de sacar. Tengan en cuenta que cuando nosotros desarmamos el motor, que obviamente lo vamos a hacer, cuando tenemos las juntas, no saben lo difícil que es sacar una junta pegada del motor. Acá por ejemplo tengo un pedacito de junta pegado a la original. Por ejemplo, las originales de Honda cuestan un montón, hay que tener mucho cuidado de no marcar los cilindros o el motor, ya que es todo aluminio, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer, así que siempre que desarmen un motor, sea lo que sea, cambien las juntas y pongan juntas nuevas. Y donde va junta no va sellador. Hay muy pocos lugares donde en la junta se utiliza un poquito de sellador, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos la biela y el cigüeñal. La biela cumple la función de unir el pistón con el cigüeñal. Esta va a transformar el movimiento alternativo en rotativo. Que la biela soporta presión ascendente y descendente. La misma soporta la compresión del pistón y un estiramiento del mismo, pero no soporta fuerza axial. No podemos doblar la biela. Es muy común que cuando el pistón se agarre, la misma o se dobla muy forzosamente o directamente se corta. Ahí es donde sale la biela a saludar y sale por un pedazo y hace un terrible agujero en el bloque. Y después les debo el cigüeñal, realmente que busqué, no tengo un cigüeñal aunque sea de un monocilíndrico para mostrarles, pero bueno, pueden ver en la imagen que tiene los contrapesos del cigüeñal, más allá de que la mayoría de los motores tienen contrapesos solidarios, obviamente también lo vamos a ver más adelante y lo vamos a estudiar, pero estos contrapesos lo que hacen es reducir las vibraciones del motor. Y el cigüeñal se apoya en las bancadas, o si es un monocilíndrico, muy comúnmente en los dos semicárteres con rodamientos. Y les dejo muy por arriba que las bielas de los monocilíndricos vienen en 3 partes, se desarman y también tienen una vena interna donde hay un conducto de aceite para lubricar el muñón de la biela. Así que bueno, esto fue la segunda clase. En la próxima clase vamos a calcular la cilindrada, cómo saber y cómo calcular que un motor es 125 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos, la relación de carrera-diámetro, vamos a ver qué es la relación de compresión, por qué decimos que un motor tiene 9:1, 10:1, y también vamos a ver la detonación y muchas cosas más. Así que espero que les haya gustado este video, que hayas aprendido. Déjame en tus comentarios qué te pareció, si había algo que no sabías, algo que querés que profundicemos en la próxima clase explicando en base a esto que no se entendió, que no lograste entender. Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro video de La Locura por las Motos.